Bueno, ¿qué tal el fin de Pili? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que había sido un buen finde. Había empezado el viernes en mi descanso viendo las Gilmore Girls. Luego por la noche vi una peli de David Lynch, porque obviamente hay que ver a los directores y leer a los autores cuando se ha muerto, no antes. Eh, Comí mis hamburguesas veganas favoritas, todo iba perfecto hasta que el sábado por la tarde, durante mi jornada laboral, me robaron mi mochila con todas mis pertenencias. Lo que más me duele, sí, es mi ordenador, pero debo admitir también que mi maquillaje, auchi. Y sobre todo, el libro de animales pequeños de Mercedes Duque, Espiau, que estaba junto con mis pertenencias. A lo mejor se lo lee, así que por eso a ti, persona que ha robado a una trabajadora en su horario laboral, te dedicamos este podcast. Fueron tres, podrían hacer un club de lectura. Así que nada, hola Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, se siente que tu libro acaba de salir en librerías y ya ha sido robado? me encanta muchísimo. O sea, me encanta la idea de robar libros. No mi mochila, pero el libro No la sí. mochila, pero los libros, no sé, yo creo que sí. En este caso te estaban robando la mochila y luego el libro estaba contenido en la mochila. Claro. Pero por lo general, si alguien roba un libro, debe ser que le gusta lo suficiente como para arriesgarse a robarlo. Por eso estoy Muy a favor de muy a robar favor libros. del robo de libros, sí, 100%. Ya, total. Bueno, pues muchas gracias por venir. A vosotras. Estamos muy contentas de que vengas aquí a nuestro podcast, en especial porque lo estamos comentando antes, que hace un poco más de un año estábamos nosotras entrevistando y ahora eres Así tú es. la entrevistada, o sea que bienvenida. Y nada, vamos a presentarte un poquito. Además de este podcast, Mercedes ha colaborado con nosotras escribiendo en una sección que se llama Sin Código Postal, en la que redactabas como cartas que nos enviaban, pero que iban dirigidas a escritoras que te habían influenciado de alguna manera. Estas cartas ahora mismo no se pueden ver porque nuestra Sí, web es verdad. está en reforma, pero Ujú. esperamos que pronto las volvamos a activar y estén ahí disponibles para todas. Y también tienes un libro publicado antes que este que se llama Los días breves y es de relatos, pero Animales pequeños es tu primera novela. Eso es. Para contextualizar un poco de qué trata, Animales Pequeños habla sobre la historia de dos amigas, Liz y Rita, que al acabar la carrera deciden mudarse a Londres para escapar de su realidad y también un poco siguiendo los pasos de la hermana mayor de Rita, Eva. ¿Qué pasa? Que al llegar a la ciudad se dan cuenta de que no todo es como esperaban, Ujú. Liz cae en una depresión, Rita se pierde en una vorágine de fiesta y drogas y Eva está en medio de un dilema vital muy importante. Y una de las escenas que creo que representa mejor el momento vital de Liz y Rita es una en la que mientras esperan a ser atendidas para hacerse una prueba de TS, se ponen a colorear en un cuaderno que es como de dibujos de animales. Es una escena tierna que muestra el contraste entre el mundo de la niñez y el de la vida adulta. Y es una edad un poco extraña porque se supone que ya eres adulta, acabas de terminar la carrera, te has independizado, pero al mismo tiempo tu vida está por hacer, ¿no? Y encima no tienes ni idea por dónde empezar. Quería preguntarte entonces, ¿qué diferencia encuentras entre la época de la treintena, perdón, de la veintena, de la Pero porque la veintena, treintena no he no, llegado no, todavía. no, 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 todavía no, Todavía no. como la diferencia entre la veintena temprana, la primera veintena, y Ajá. la veintena ya que se acerca a los 30, ¿sabes? Vale, buena pregunta. Pues yo creo que, bueno, yo creo que depende mucho de cada persona, ¿no? En el caso concreto de Rita, que tiene 24 años, yo creo que su veintena, pese a que está, pongamos que el punto intermedio no está en 25, ¿no? Un poquito más allá, ¿no? Quizás 26 o algo así. Yo creo que por la personalidad que tiene Rita, que es muy infantil, eh, eh, tiene esta un poco egoísta, un poco infantil, un poco, digamos, que se mueve mucho por impulsos, es caprichosa. Eh, Creo que le costará bastante más tiempo en un libro no escrito, que está más allá de estas páginas, llegar a entenderse del todo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que yo creo, o por lo menos en mi experiencia personal, sí se diferencia de los 20, 22, 23, incluso ya te digo, ¿no? 24, 25, 26, yo misma estaba un poquito más por formar. Ahora mismo obviamente me queda un montón de mi identidad por ser formada, pero sí tengo un poco más de tranquilidad respecto a quién creo que soy o quién
Sí, ¿quién creo que soy? Porque tampoco puedo nunca decirlo por seguro, nadie puede decir Claro. por seguro quién es, ¿no? Pero sí me encuentro, si no lo tengo más claro, al menos me siento más tranquila respecto a cómo me percibo a mí misma. Entre otras cosas, no, pues, por ejemplo, no me importa quedarme un viernes en mi casa y no salir de fiesta, ¿sabes? Cosa que Rita no podría soportar. Qué sé yo, montones de cosas, ¿no? Poner claro tus límites, por ejemplo, ¿no? Si nos remitimos de nuevo al libro, yo creo que Rita no tiene muy claros los límites en sus relaciones sexuales con hombres. Yo tampoco los tenía a los 24 y creo que cada vez los tengo más claros, ¿no? Creo que todavía existe bastante trabajo por delante, pero cada vez los tengo más claros. Hay ciertas cosas que sé que ya no voy a permitir que me ocurran, ¿no? Que cuando tenía 24 años, pues, para empezar, no sabía siquiera que esos límites podían no ser establecidos, pueden ser establecidos, pero podían decirse en voz alta y que no abusaran de ti de esas maneras, ¿no? Entonces, un poco eso, sí. Como saber poner estos límites, ¿no? Sí, Como ya sí. también conocerte un poco mejor para saber qué es lo que quieres y lo que no. Sí, Cuando estábamos escribiendo el guión con Paula estábamos diciendo que realmente los 24, 25 es una edad horrible, como tienes como una, o sea, yo tengo recuerdos muy bonitos de esa época, pero sí es como que hay una vorágine sentimental o caótica, como que el lóbulo frontal está diciendo como es hora de, ¿sabes? sí, sí, está muy cercana a la adolescencia todavía, Sí. esa edad. Y además, también yo quería situar esta novela una vez hubieran terminado la carrera y no durante la carrera, porque una vez terminas la carrera, ahora se supone que la vida va en serio, Claro. ¿no? Que luego, que no es 100% verdad, creo que más adelante se pone más en serio, y lo que nos queda también a nosotras por vivir, pero sí que es un momento como de, vale, ahora ya toda la parte como sencilla en la que un poco me llevan de la mano, se ha acabado, ¿no? Porque, bueno, los estudios primaria, secundaria, la carrera, y después hay como una especie de gran vacío en la que ya eres tú sola tomando tus propias decisiones, ¿no? Entonces también la quería situar ahí por esa vorágine, por ese caos, que pese a que seas un poquillo más adulto que a los 20, sí que le añade un poco más de andar un poco más desubicada, porque ya no hay nada, no hay ninguna decisión tomada por ti. A mí me daba la sensación un poco de que Rita estaba durante toda la novela en una especie de caída libre, ¿no? Como que no tenía como dónde cogerse. Y bueno, también una cosa que nos interesa mucho, por supuesto, es esta amistad que se construye entre Rita y Liz. Y nos ha recordado un poco a las protagonistas de Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, de Mónica Ojeda. Hablamos con ella sobre la amistad, sobre todo esta amistad que surge desde la necesidad, ¿no? Y así como las protagonistas de Chamanes, Liz y Rita se aferran a la otra como una especie de salida a sus hogares disfuncionales o también incluso como una alternativa. La novela está desde la perspectiva de Rita y notamos en sus reflexiones sobre Liz un sentimiento tan intenso que a veces roza la obsesión o incluso creemos algo cercano al enamoramiento, ¿no? A Rita le hiere la libertad de Liz, que establezca relaciones afectivas con un otro, que no sea ella, que viva más allá de ella, ¿no? Y queríamos preguntarte, ¿crees que se tiende a confundir los límites que separan una relación de amistad a una de pareja? Y también, ¿crees que es más común que esto ocurra cuando la amistad surge desde esta sensación de necesidad? Por un lado, me encanta que la hayas comparado con las chicas de Chamanes Eléctricos de la Fiesta del Sol, porque yo lo leí una vez la novela estaba casi finalizada y me encantó ver esa amistad porque me parece, y tiene frases muy hermosas respecto a la amistad también. Las frases son hermosas, la amistad es bastante tóxica al fin y al cabo, Sí. pero me gustó mucho, no sé, me sentí muy identificada con eso. Yo creo, y mi intención con el libro era precisamente difuminar los límites de la amistad. Yo creo personalmente que Rita está absolutamente enamorada Sí. de Liz. Y en cierto momento Liz estuvo también totalmente enamorada de Rita. Y sí me parece que su amistad surgió de la necesidad. Yo creo que cuando se encuentran en el patio del recreo, ¿no? que es como la primera conversación que mantienen entre ellas, para mí hay un flechazo. Yo personalmente no he tenido ningún flechazo romántico, pero sí he tenido varios flechazos de amistad y son, bueno, no puedo decir igual de intenso porque no lo puedo comparar con uno romántico porque no lo he tenido, pero sí son muy intensos, ¿no? Y también he vivido amistades y tengo amigas que sobre todo me parece que las amistades femeninas, si empiezan desde una edad muy temprana, como ocurre en
en el caso de Rita y de Liz, es casi, pues, aparte de este enamoramiento, incluso que se repite varias veces en el libro, esta sensación de querer formar parte de la otra directamente, ¿no? Ser una sola. Rita se comprende a sí misma como parte de Liz, y si no, de hecho, habla mucho de querer comérsela, ¿no? Que esto es una sensación que está muy asociada al amor romántico, a la pareja. Sin embargo, a mí me parece que en las amistades ocurre también, y que bueno, que ese difuminar esa línea es algo que me interesaba explorar, básicamente. Por lo general suelo tratar de escribir aquellas cosas que no comprendo del todo. No creo que encuentre una respuesta mediante la escritura, pero bueno, por lo menos las disecciono un poquito, ¿no? Y a mí la ambigüedad de la amistad es una cosa que siempre me ha interesado mucho, en especial la femenina, entonces como que me nacía narrarlo desde ahí. Y sobre todo narrarlo desde ahí porque esto sí es una especie de enamoramiento, pero en realidad, como cualquier otra historia de amor, termina con una ruptura. O ya está casi en medio de la ruptura, ¿no? Sí. Un poco como si esas relaciones fuera ya el fantasma de la relación, ¿no? Y a mí me interesa mucho el duelo de la amistad, porque me parece que es algo que vivimos muy a menudo y sin embargo no tenemos las herramientas para asumirlo. Yo he vivido varios duelos amistosos, no sé cómo llamarlo, pues ni siquiera existe un vocabulario para ello, y no sabía si podía estar triste por ello, para empezar, ¿no? No sabía cómo comunicarlo a mis amistades, no sabía si debía decírselo a mi psicóloga o cómo hablarlo con mi psicóloga, ¿no? Entonces, me parece importante darle a este tipo de vínculos que empiezan desde tan pequeños, ¿no? Que yo lo he tenido también, que en cierta manera forman parte de tu identidad, ¿no? Si creces con esas personas, tu identidad está en parte formada por ellas, ¿no? Cuando desaparecen, un pedacito de esa identidad se rompe. Sin embargo, no siento que se le dé una importancia suficiente, o la importancia que realmente tiene para cuando a una le ocurre, ¿no? Dentro de sí misma. Ya, total. También el momento de romper con el amigo, ¿no? Que yo creo que Jonathan, nuestro amigo, es la primera persona a la que he escuchado decir como hablar de rupturas con amigos, de tengo que romper con esta amiga, estoy mal, ¿sabes? Y ya la primera vez que le escuché decir eso pensé, qué cosa más rara que plan, pero esta persona, y luego lo estoy pensando y claro, es que sí, o sea, sí, es como un proceso bastante similar, incluso muchas veces más doloroso, porque son personas que nos han acompañado muchísimos más años en nuestra vida, como una manera... Sí, además existe esta idea de que las amistades son para siempre y las parejas se rompen, ¿no? Pero los amigos están para siempre. Yo creo que eso Rita lo siente así, y por eso ha maltratado de cierta manera a Liz, porque pensaba que Liz iba a estar para siempre, y independientemente de si la cuidaba o no, o la escuchaba o no, pues las amigas siempre van a estar, ¿no? Las amigas son también seres humanos y sigue siendo un vínculo como cualquier otro que hay que cuidar, ¿no? Claro. Y también está el hecho de que también, como históricamente estas relaciones, las relaciones de pareja jerárquicamente siempre han estado vistas por encima de las relaciones de amistad. Eso ahora menos mal está cambiando un poco. Como que no se entiende esta ruptura de amistad porque no se suele darle esa importancia de, como decía Jonathan, tengo que quedar con esta amiga y romper esta amistad y decir, bueno, es hora de que acabe. Como que uno deja que se estire en el tiempo, que se termine por acabar porque empiezan a distanciarse, y es triste de repente ver atrás y pensar en alguna amiga tan importante para ti y no saber cuál fue el momento en que se rompió todo o por qué terminó todo, o como ni siquiera pudiste despedirte, ¿no? Como que a veces en las rupturas de pareja tienes esa oportunidad de hablar las cosas y decir esto no ha funcionado por tal, y de cierta forma le das un cierre y un adiós. Sí, de hecho, si una dejara morir su relación de pareja, tus amigas, tus familiares te dirían, pero bueno, no has quedado con él o con ella para... Hay que gestionarlo. O sea, que los habéis dejado separaros sin más, o sea, no cabría en la cabeza. Sin embargo, como tú has dicho, Pilar, en una de amistades, sencillamente, ¿no? Ya nunca más nos volvimos a ver. O me enfadé con ella, nunca se lo dije. Eso está como permitido, ¿no? Total. Pues en este punto se encuentran las protagonistas de la novela, Liz y Rita. La novela comienza como con su amistad ya debilitada. Liz ya no es la que era antes y Rita tampoco sabe cómo volver a acercarse a ella, ¿no?
Liz no sale de la cama, se encuentra completamente deprimida y Rita se evade también de la realidad en noches de fiesta y drogas, ¿no? Como lectores reconocemos que quien está pasando una depresión es Liz, ¿no? Pero en el fondo, lo estuvimos pensando ayer, nos dimos cuenta que en el fondo ambas están buscando no sentir, ¿no? Como no sentir nada, ni siquiera dolor. Y Liz se evade de la realidad metiéndose en la cama, durmiéndose y dopándose con antidepresivos, mientras que Rita lo hace pues con noches interminables en las que se droga y solo está de fiesta o de resaca, ¿no? Queríamos preguntarte, quería retratar dos maneras de vivir una depresión. La verdad es que no de manera activa es lo que he intentado. Sin embargo, al fin y al cabo, yo creo que sí lo he hecho también, ¿no? No diría que Rita esté deprimida. Yo creo que está pasando por un muy mal momento. Creo que si no lo gestiona en un futuro de nuevo no existente en este libro puede caer en una depresión, pero por ahora no creo que esté deprimida. Sí busca evadirse y sí tiene, pues eso, una tristeza muy grande por la pérdida de su amiga, unos niveles de ansiedad importantes porque no sabe qué está pasando, pero quien realmente está deprimida es Liz. Y lo que sí me interesaba sobre todo retratar era, bueno, claro, nosotros vemos a Liz metida en la cama tomando ansiolíticos para no sentir nada, digamos, o sentir lo mínimo, ser como una ameba, ¿no? Que se lo dice siempre, se lo dice Rita. Pero eso es todo lo que vemos de lo que es una depresión, ¿no? Porque, como habéis dicho, el libro está narrado desde los ojos de Rita. Yo he convivido con personas con depresión y luego he estado deprimida. Cuando he convivido con personas con depresión es una cosa muy complicada porque las personas deprimidas somos personas que son complejas, evidentemente, ¿no? A nivel de trato también. Pero me resultó muy, muy difícil entender qué estaba pasando por esa otra persona que literalmente pasaba todo el día en la cama, ¿no? Y fui bastante egoísta, como es la protagonista de este libro también, precisamente porque lo único que veía es lo que ve Rita, a un ser, una persona que no quiere levantarse, ¿no? Entonces mi intención, eso sí lo hice de manera, porque este libro lo he tratado en varios talleres y tal, y me decían como, bueno, pero Liz, ¿qué busca? No busca nada. Pues claro que no busca nada. Y más si lo ves desde los ojos de Rita, que literalmente solo ve a una persona dormida, ¿no? Estoy segura de que si este libro hubiera sido narrado desde los ojos de Liz, sería totalmente distinto lo que ocurre en la cabeza de Liz, que a diferencia de lo que vemos o de lo que Rita supone que ocurre en la cabeza de Liz, ¿no? Entonces, sí, no sé, un poco como todo eso de que es muy real, ¿no? La incomunicación la incomunicación en general, ¿no? Pero en concreto en torno a la depresión, y no solo la incomunicación, sino también la falta de conocimiento al respecto. Yo recuerdo, bueno, cuando yo tuve depresión, empecé a leer, hay múltiples tipos de depresión, ¿no? Y la que siempre se habla de ella es un poco la que tiene Liz, ¿no? Esta que es como incapacitante, digamos. Pero hay todo tipo de personas deprimidas que pueden afrontar la vida y su depresión de maneras muy distintas, ¿no? Yo en mi caso era absolutamente activa y parecía que no pasaba nada, ¿no? Y yo misma me cuestionaba, bueno, estoy deprimida, pero si salgo a la calle, si me ducho, si limpio los platos, ¿será que no estoy deprimida? Y luego, si investigas, no deberías tener que investigar, ¿no? Pero si lees un poco, o te interesa o vas a terapia, te das cuenta de que hay todo un montón de... justo la cantidad de personas, hay distintos tipos de depresión para cada una, ¿no? Y darte cuenta de que todas esas realidades existen, a mí me alivió muchísimo. Pero claro, todo esto porque yo lo pasé, ¿no? Rita no ha pasado por eso y no tiene ni idea de lo que está pasando su amiga. Probablemente su amiga tampoco tenga ni idea de lo que está pasando. Entonces un poco eso, la dificultad de comunicar, el desconocimiento en torno a la depresión, sí que lo he ido buscando de forma más activa. Bueno, y sobre esto, sobre el tema eso de no saber cómo gestionar a tu amiga que está deprimida, o no saber eso, cómo tratar con las personas cuando no están en esa, de la forma en que siempre han estado y de la forma que te esperas que estén, ¿no? Pues, al final el tema de los cuidados es un tema que está muy presente durante la novela. De hecho, Eva, la hermana mayor de Rita,
está acostumbrada a tener el papel de cuidadora, Ujú. porque Rita, como decías tú misma, es impulsiva, errática, siempre tiene que buscar a su hermana mayor para que la salve. Pero en un punto de la novela, por una razón que no diremos para no hacer spoiler, estos roles se invierten. Rita se siente incómoda de repente porque tiene que cuidar a su hermana y no sabe cómo actuar. Podemos ver esto también en su relación con Liz, lo que estábamos hablando. Ve a Liz todo el día en la cama y de vez en cuando le pregunta qué tal está, pero no acaba de involucrarse del todo. Ahora estábamos hablando justamente de que también es porque no sabe cómo hacerlo, pero también da un poco la sensación de que sintiera miedo a hurgar en esta tristeza y encontrar algo para lo que obviamente ya no está preparada para gestionar, ¿no? Entonces nos preguntábamos un poco si madurar o una parte de madurar es hacerte consciente de que las personas en las que te apoyas también pueden ser vulnerables y también darte cuenta de que tú como individuo no eres el único que sufre, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que Rita está aterrorizada de darse cuenta. O sea, yo no creo que sea tonta. Yo creo que en verdad sabe perfectamente todo lo que está pasando, pero no está dispuesta a asumirlo. Claro. Que eso también es parte del proceso de crecer, no tener que asumir que hay ciertas cosas que de ti misma que no te gustan, pero son y ya está, y de lo que te rodea, las personas que tienes en tu entorno, que tampoco tienen por qué gustarte, pero bueno, hay que aprender a lidiar con ello o hacer algo al respecto, ¿no? Yo creo que, o sea, tienes toda la razón con eso que me dices, pero aparte yo creo que lo que más tiene que aprender Rita y lo que creo que también todo el mundo o las personas en general debemos aprender es que tenemos responsabilidad de nosotras mismas también, ¿no? Obvio que hay que cuidar a los demás, pero también no puedes darle todo el peso del cuidado de ti misma a otras personas, que es lo que hace justamente lo que hace Rita, ¿no? O sea, sí, Rita ahora se tiene que encargar de su hermana porque su hermana de forma directa casi que se lo pide, ¿no? La llama, la busca, pero Liz no la busca. Sin embargo, está claro que Liz no se puede hacer cargo de Rita. Y Rita, la protagonista, continúa ahí como, por favor, hazte cargo de mí, ¿no? En realidad lo que busca es que la cuiden todo el rato. Entonces yo creo que el gran error o el mayor error de Rita es volcarse demasiado en que los demás se encarguen de cuidarla o de quererla. Yo creo que también esto es una cosa que me han preguntado mucho sobre Rita porque parece que, bueno, en verdad no tiene un objetivo muy claro, ¿no? Para mí un poco, bueno, por un lado, la definición de ella es precisamente que no tiene objetivo. Y por otro lado, también me he puesto a pensar y en otras conversaciones, en otras entrevistas que he tenido, digo, en realidad lo único que busca Rita es cariño, no es que la quieran y que la cuiden, que es una cosa que, bueno, que todos lo buscamos, pero ella un poco de manera obsesiva y única, como lo necesita, ¿no? Pero yo creo que el rasgo más infantil bueno, el rasgo más infantil de Rita es eso, ¿no? El delegar la responsabilidad constantemente en las personas que la rodean, sin tener en cuenta que, bueno, que al fin y al cabo ella es ella misma y ella tiene que, no sé, aparte de cuidarse, como tenerse cariño, que por supuesto, responsabilizarse de sus cosas, ¿no? Que yo creo que eso es o por lo menos en mi caso, una de las cosas más complicadas de irme haciendo mayor, es que dices, joder, yo qué sé, o sea, que pueden ser tonterías, ¿no? Pero es que de repente te da miedo llamar al médico, que esto es un meme que hemos visto en un montón de sitios, en plan, no, de mamá, por favor, llama al médico por mí. Literal. Pero no, ya no, y además yo ya no quiero decirle a mi madre, aunque quisiera en el fondo de mi cerebro que mi madre llamase por mí al médico, lo tengo que hacer yo, ¿no? Esto es un ejemplo súper tonto, ¿no? Pero creo que es muy visual para eso. Y yo creo que es una cosa, en general, traumática, darte cuenta de, no de que estés solo, pero de que eres dueño y responsable de ti mismo, de ti misma. Total. Creo que un buen símbolo en la novela de esta situación de no hacerse cargo, de no tomar como las riendas de las cosas, es el reloj de la cocina, ¿no? Cuando Liz y Rita se mudan a Londres, colocan un reloj en la pared de la cocina para crear esta sensación de hogar. Pero el reloj se rompe enseguida, como a la semana, se queda como con el minutero o el segundero estancado, y ninguna de las dos se preocupa de arreglarlo, ¿no? Como que las dos piensan, deberíamos arreglarlo, pero ninguna de las dos como que se hace cargo de ello. Y entonces se queda eternamente paralizado en la misma hora. Entonces Rita tiene una pesadilla en un momento de la novela en la que, volviendo a su casa,
se topa con que el edificio en el que vive no existe, ¿no? Como que la tierra se lo ha tragado. Y ahí hay una frase que la he reformulado en pregunta y te la lanzo, Ajá. que me encantó, que es: ¿cómo se existe sin la certidumbre de un hogar? Ujú. Que es un poco, yo creo, como esa crisis que tienen ahí, al menos, sobre todo Rita, ¿no? Como esa cosa de no saber a dónde ir, de no sentir como tu casa como un hogar. Como Ujú. qué tipo de manera de vivir es esa, ¿no? Yo creo que es una forma bastante solitaria de vivir Mm. y bastante triste, complicada, o sea, creo que es una forma oscura de estar en el mundo. Yo creo igualmente que el hogar, y por eso Rita está tan obsesionada con su amiga y con su hermana, porque su hogar no es un hogar físico, sino que es un hogar emocional, que son su hermana y su mejor amiga, ¿no? Entonces está, no puede dejarlas ir, porque entonces cuando se queda de verdad sin ningún tipo de hogar, ella no tiene un vínculo muy fuerte con donde ha nacido, que no se dice en ningún momento en la ciudad, pero es en España, en algún lugar soleado. Yo soy de Sevilla, creo que se puede asumir qué tipo de ciudad es o qué ciudad es. Entonces ella no tiene mucho vínculo con esa ciudad, no tiene mucho vínculo con sus padres, porque son unos padres ausentes. A Liz le ocurre lo mismo, que directamente yo creo que esa frase está en una parte más allá de la pesadilla, ¿no? En la que se dice que Liz, algo así como que le da importancia a cada esquina, sin embargo, Sí. no tiene hogar y no le importa tener hogar. Porque también el hogar de Liz, a lo largo desde que se conocieron a los 11, 12 años, hasta el momento en el que nos encontramos, también ha sido Rita. Ha sido el único hogar que ella tenía, ¿no? Entonces yo creo que todas están un poco, salvo tal vez Eva, que no sé si por la edad o por la personalidad que tiene, creo que sí se ha dado cuenta de que tiene que responsabilizarse de sí misma, que es lo que hablábamos antes. Sí. Se ha buscado un hogar en sí misma, ¿no? Tal vez también con su pareja, su casa, ¿no? Su hermana, tal, pero sí que se le ve una persona un poquito más entera. Sin embargo, la protagonista y su amiga, que casi son las dos un poco protagonistas en verdad, yo creo que están en el momento en el que no es que no tengan hogar, sino que se están dando cuenta de que su hogar se está rompiendo, ¿no? Y cada una tiene una manera de gestionarlo muy distinta. Liz deja que el hogar se rompa y Rita se obsesiona con reconstruirlo, pero de una manera muy torpe, al fin y al cabo. En lugar de a partir de la comunicación, intentando muy insistentemente volver al pasado, que es una cosa que es obviamente imposible, porque hay un montón de momentos que ellas han vivido que no son tan bonitos como todos los que Rita recuerda, que están ahí y son, ya no se pueden deshacer, ¿no? Entonces, claro, si intentas volver al pasado es como, yo qué sé, como literalmente como empezar la casa por el tejado, ¿no? Y claro, se siente así de perdida porque este hogar que tenía se está empezando a desmoronar. ¿Ya eso? No, ¿Vas a hacer un comentario? Sí, vale. Que quería decir solamente como que ahora escuchándote pensaba que también hay un personaje que es más secundario, que es el compañero suyo de trabajo, Marek se llama, ¿no? Sí. Marek. Que creo que sí que él vive como una especie de transformación en este sentido, porque le vemos, sin hacer mucho spoiler, pero sí que le vemos como que de repente toma Sí, es verdad. conciencia de su vida, toma el control de su vida. Y creo que hay ahí de fondo una idea que realmente es muy esperanzadora, que es como, vale, a lo mejor en tu pasado no has tenido como esta idea de hogar, pero eso no quiere decir que no puedas hacer tú nada por construirlo, ¿no? Y que hay mucho en tu mano por hacer, ¿no? Y entonces ese personaje creo que encarna mucho como Sí. el decir, vale, la voluntad de hacer algo bueno y de traer cosas buenas a tu vida, ¿no? De alguna manera. Sí. Me encanta Marek, me encanta que lo hayas sacado, porque no me preguntan nada sobre él, pero es uno de mis personajes favoritos. Y además tiene una relación muy chula, ¿no? Como que Sí, se dice está en muy algún bien momento, construida además. Sí. en algún momento se dice como que no saben nada del uno del otro, que hay amistades que lo que los une es la incógnita sobre el otro, ¿no? En ese momento ellos dos se necesitan, tanto Marek como Rita se necesitan mutuamente y funcionan muy bien juntos, pero claro, uno cae en la cuenta de que no puede seguir así y le pone un límite. Pues eso también es interesante, ahora que lo mencionas, como las diferentes amistades que retratas en el libro, como esta amistad más de colega, pero aún así como súper fiel, esa otra amistad de la que hablábamos de necesidad, y luego está como esa amistad más fraternal, que es como casi como la amiga que tuviste desde tan pequeña, que sería su hermana, de que ya no recuerdas en qué momento se hicieron amigas, porque al final han Claro. nacido juntas, ¿no? Sí. Y siguiendo un poco también con
con la idea del minutero, que es un símbolo que a Paula y a mí nos gustó mucho de la novela. Creemos que al fin de cuentas es un poco un símbolo de la situación de Rita, ¿no? Y para eso también quiero decir una cita, que es la siguiente. En la cocina, el silencio también es completo. Solo suena la aguja del reloj de pared que desde hace más de un año deforma el tiempo en este cuarto. Me siento a esperar. Estoy convencida de que la espera es el peor castigo inventado por el ser humano. Los animales no esperan, solo contemplan. Cuando miran estáticos a un lugar, en realidad están dejándose existir sin saberlo. Y queríamos preguntar, esta es una pregunta un poco más filosófica, pero ¿es la espera algo que nos imponemos para evitar hacernos responsables de nuestra vida, una forma casi como de postergar las cosas, o es algo con lo que inevitablemente tenemos que lidiar por ser seres conscientes del tiempo? Yo creo que ambas son correctas. Sí. Sí, ¿no? Todas O las sea, anteriores. Sí, todas. Sí, por un lado, también poniendo un ejemplo así como medio tonto, pero muy real, el hecho de tener un montón de emails y no responder ninguno, que sería muy fácil responderlos a todos en un momento, Sí. pero no quieres Lidiar con el hacerte, email. claro, responsable de aquello. Yo creo que en ese caso el dejar pasar el tiempo, el esperar que pase el tiempo, a ver si se solucionan solas las cosas también, es una forma de huida, pero por otro lado, y yo creo que es la parte más dura en realidad de la espera, que es un poco la que dice Rita en este momento, es la de que no tenemos paciencia ninguna. O sea, aprender a esperar es una cosa que cuesta muchísimo trabajo, yo todavía no he aprendido. Conozco muy pocas personas que hayan aprendido a esperar con calma, a que las cosas sucedan. En este caso, pues, esperar a que tu amiga aparezca en la cocina, ¿no? Pero puede ser otro montón de cosas. Vosotras que también sois escritoras, esperar a que una editorial te responda, no abalanzarte hacia una editorial con un trabajo que todavía no está terminado porque no puedes esperar, es una cosa por lo menos en mi experiencia, ha sido de las más complicadas, ¿no? También yo creo que hay... Perdona que te corto, pero tranquila. también hay... creo que lo que se hace insoportable de la espera es realmente como que te da miedo a que no venga, o sea, que tienes poca esperanza, ¿no? O sea, cuando Sí. la espera es insoportable es porque realmente lo que no tienes es esperanza, ¿no? Sí, En ese sentido. o también puede ocurrir, o sea, por un lado eso también, en mi caso, por ejemplo, es que no puedo esperar a que las cosas ocurran porque necesito que ocurran ya porque tengo que tener el control sobre ellas. Por ejemplo, cuando estás esperando a que algo pase, existe un espacio muy grande para la incertidumbre y la ambigüedad. Entonces, la incertidumbre se escapa totalmente de tu control. Prefiero saber sí o no, prefiero que ocurra ya, aunque sea para mal, porque por lo menos ya puedo como controlar, ¿no? Pero yo creo que tenemos una forma de ser que no sé si esté asociado al siglo XXI y las redes sociales y todo esto, o sencillamente el ser humano es impaciente. Pero cuesta trabajo acostumbrarse a esperar. Pero yo creo que también, o sea, es por lo que dices, como que ahora también está ese pensamiento de que se te acaba el tiempo y por eso tampoco esperamos. Es en plan, no puedo esperar porque tengo que hacer lo que siempre discutimos, porque siempre hay que hacer todo antes de los 30. Sí. Cuando es como, porque si tienes muchísimos más años para hacer cosas. Sí, o sea, desde luego. literal, o sea, es algo como muy importante para reflexionar todo el tema de aprender a esperar. Yo es algo que no he conseguido todavía, ¿eh? Mira que no soy una persona muy ansiosa, pero aún así cuesta. Nosotras sí. ¿Aprender a esperar? No, somos ansiosas. Ah, vale, porque igual yo también necesito eso. Claro, aprenderlo. Pues nada, vamos a ir terminando un poco, pero no queríamos como acabar la entrevista sin hablar un poco del título que se llama Animales Pequeños. Pues nada, si nos puedes contar un poco por qué lo elegiste y así ya linkeamos con la siguiente pregunta, que sería un poco como ¿qué animal serías tú si pudieras elegir ser un animal? Y no vale decir un gato porque esa es la versión fácil, tiene que ser otro animal. Un gato de casa se lo pasan estupendamente bien. Pues mira, el título en realidad no es cosa mía. Bueno, el título ya estaba contenido dentro del libro, pero yo no lo había encontrado. En realidad se les ocurrió entre mi agente y mi editor, Carolina Iván, porque si hay algo en el libro, que tampoco creo que sea un spoiler ni nada, que sencillamente ella tiene una forma, Rita tiene una forma de ver el mundo o de ver a los humanos, sí, en el que necesita compararlo con otro animal constantemente. Esto es una cosa que a mí me
me salió así porque sí que esto es algo que yo hago de verdad en mi cabeza. Como que para entender bien a una persona, y no sé por qué, no sé dónde nace, necesito vincularla a algún animal, no físicamente, sino un poco también de actitud, ¿no? Como que una parte más intuitiva del ser, de ese ser humano que está frente a mí, como vincular a un animal que sería eso más de instintos. Dime. ¿Qué animal seríamos nosotros? Ahora mismo no lo puedo hacer, me estoy poniendo mucha presión, pero os lo digo luego fuera de la entrevista. Fuera de cámara. Lo tengo que pensar, ¿eh? Es algo que hago, ¿no? Y que me resulta además muy divertido y me ayuda un poco a comprender a la persona que tengo frente a mí. No os voy a mirar mucho porque entonces me voy a poner a soltar animales así de repente. Pero bueno, luego lo de pequeños en concreto, me han preguntado varias veces que si los animales pequeños son las mujeres. Hay algunas mujeres que son pequeñas en este libro, son animales pequeños en este libro, como pueden ser Rita, que se suele vincular a sí misma con un insecto de cualquier tipo, y Liz, que siempre es alguna especie de roedor, ¿no? Una ratita, una cobaya, un mapache, etc. Yo creo que los animales pequeños son precisamente aquellas personas a los que el mundo les viene grande, básicamente. Porque luego hay otras mujeres que salen en la novela que son animales bien grandes. La propia hermana es una cierva, Claro. la ginecóloga es una foca, ¿no? Que es un animal grande y importante. Una policía con la que Rita se encuentra dice que es un caballo blanco, que es tan fuerte que podría matarla, de hecho. Estos son animales que, o sea, son personas que no tienen ningún miedo a la ciudad y a lo que les rodea. Claro. Sin embargo, Rita y Liz en concreto sí están bastante asustadas. Marek, por ejemplo, volviendo a hablar de él, es un gato callejero. Eso es un animal relativamente pequeño, ¿no? Entonces, cuando se conoce a Marek, uno se da cuenta de que está igualmente asustado por su entorno, ¿no? Y que no sabe Aunque muy sea bien qué es. salvaje, está Sí, asustado. Claro, es salvaje también porque es lo que le toca hacer. O sea, si eres un gato que vive en la calle o si eres un Marek que vive en Londres, que es una ciudad salvaje, no tienes más remedio que responder de manera salvaje también, ¿no? Claro. Porque si no ya es cuando te come del todo. Entonces, sí, básicamente de ahí nace, de esta comparación constante que tiene la personaje principal de entender el mundo como o las personas en concreto, a través de estos animales. Y he olvidado la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Qué animal serías? No Ah. vale gato. ¿Qué animal sería? La verdad es que no lo sé. O sea, me encantaría ser una ballena, porque están como ahí enormes y estupendamente en su vida. Y Pues coincidiendo que estamos en Pérgamo, podemos decir que Pablo, el librero de Pérgamo, está completamente obsesionado con las ballenas. Sí, así es que son unos animales estupendos. es la respuesta correcta para decir en Pérgamo. Claro, y se hablan entre ellas cantando, o sea, viven tranquilas, pero no creo que sea una ballena. Yo creo que podría ser un animal un poquillo más pequeñito, la verdad. Aspiras a ballena, pero Pero yo creo que me quedo en algo más chiquito, sí. mis amigos me dicen que parezco una cocker spaniel, así que... Bueno, esos son unos animales muy divertidos. Y bueno, una ultísima pregunta, porque ya hay que abrir la librería, es simplemente, bueno, no es simplemente, pero si estás obsesionada con algo ahora mismo en tu escritura, estás escribiendo algo que te está haciendo run run en tu cabeza de escritora. Pues yo creo que por ahora sigo con las mismas obsesiones que el anterior, que es Los días breves y en este, que es precisamente lo que llevamos un rato hablando. El hecho de madurar es un auténtico shock para mí, la verdad, ¿no? No solo madurar, sino también, si lo llevamos un poquito a un nivel más general, para relacionarlo también con el duelo de la amistad, que es una cosa que me obsesiona también. Yo creo que me interesa mucho escribir sobre los momentos de quiebre, los momentos en los que lo que tú pensabas que tenías o que ibas a tener o continuar teniendo, de repente esa idea se tambalea, si no ligeramente, muy fuertemente, ¿no? Y los personajes y las personas que estamos en ese momento de quiebre, pues para mí sí es una obsesión, porque me remito a lo que dije antes, porque no llego a entenderlo muy bien, entonces mi manera de intentar comprenderlo de alguna forma es escribiendo sobre ello. Qué bueno. Pues nada, muchísimas gracias, vosotras. Mercedes. Ha sido un placer. Y felicidades por este debut, que esperamos que le vaya genial. Te deseamos mucha suerte. Muchas gracias, chicas. Y nada, también muchas gracias a Pérgamo, como siempre, a María, que ha estado aquí con nosotros. Y nos escuchamos a la próxima. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.